Hola amigos, amigas de YouTube, soy Jonathan de Artesanales Lumbía y hoy les voy a enseñar cómo preparar la resina de poliéster y sus medidas de seguridad para trabajar este producto de manera correcta sin correr riesgos. Comencemos. La resina de poliéster está compuesta por el monomero de estireno, que es tóxico, oloroso, inflamable y clasificado como cancerígeno. La resina de poliéster es altamente tóxica y al inhalarlo por la vía respiratoria puede causar problemas en los bronquios, en los pulmones, eh, puede traer dificultades para respirar, eh, se siente como si te estuvieras ahogando, te falta el aire. Los efectos de la resina de poliéster en el cuerpo al inhalar por un periodo constante puede traer dificultad para respirar, ahogo, falta de aire, dolor en el pecho, irrita las vías respiratorias, la garganta, eh, sensibilidad de las mucosas, dolor de cabeza, mareos, puede afectar al cerebro, el sistema nervioso, hígado, pulmones y los bronquios. Por eso tener mucho cuidado y cuidarse. Al combinar con los dos elementos que es la resina y el catalizador, eh, desprende gases tóxicos, son pesados y se mantienen en el aire, en el área de trabajo mucho tiempo. Por eso recomiendo que usar un ventilador, aplicar la resina en el exterior, al aire libre, y usar un ventilador potente para que expulse todos los gases tóxicos fuera del individuo, fuera de la persona que está aplicando. Y si es posible un extractor de gases tóxicos, que lo que va a hacer es que va a aspirar todo eso, todo lo tóxico, y lo va a expulsar lejos. También recomiendo, para trabajar con resina de poliéster, es importante usar una mascarilla con filtro de vapores orgánicos y gases tóxicos, que es especial para trabajar con resina de poliéster. Importante también usar unas antiparras, eh, guantes de látex descartables. Eh, recomiendo no recomiendo el uso de barbijo, porque no protege del todo como protege una máscara especial para resinas, que ya viene con un filtro especial para evitar que inhales todo lo tóxico. Recomiendo protegerse las manos siempre, usar guantes de neopreno o guantes de látex y ir cambiándolos a medida que se vayan gastando. Como también ha sido importante usar protección ocular, como puede ser unas antiparras, unos anteojos, porque corre el riesgo de que al mezclar o manipular la resina puede caer alguna gota y eso puede causar quemaduras y daño irreversible en los ojos. Les recomiendo el uso de ropas de trabajo, puede ser ropa impermeable, importante que tengan mangas largas para proteger la piel
La resina de poliéster en contacto con la piel provoca quemaduras, provoca irritaciones y penetra el tejido y quema. O sea, penetra por dentro y destruye la carne. Por eso hay que cuidarse mucho. Si tenés contacto con la resina de poliéster en la piel, te recomiendo lavar inmediatamente con agua y jabón blanco. Y si estuviste expuesto inhalaste el gas tóxico de la resina, te recomiendo ir a un lugar ventilado y donde puedas respirar mejor. Y si hay dificultad para respirar, recomiendo ir al médico inmediatamente. Si por accidente cae un poco de resina en tus ojos, te recomiendo lavar con abundante agua por 15 minutos y ir al centro oftalmológico rápidamente. Nunca apliques resina de poliéster dentro de la casa o en una habitación. Nunca es recomendable aplicar en un lugar cerrado porque todos esos gases tóxicos van a estar en el área de trabajo y no se van a ir en un buen tiempo. Y todos los utensilios, todos los residuos que queden después de trabajar con poliéster, todos esos residuos embolsarlos y sacarlos afuera, porque van a seguir emanando gases tóxicos a medida que se vayan secando. Primero que nada, antes de preparar la resina de poliéster, hay que saber las indicaciones del producto. Cada marca viene con una indicación diferente. No todas las marcas se preparan igual. Cada una lleva una proporción. Como hay catalizador en crema, también hay catalizador en forma de gotas. En mi experiencia, yo usé la marca Sanafer, que viene con catalizador en crema y se prepara 30 partes de resina más una parte de catalizador, que vendría a ser, por ejemplo, 50 gramos de resina y 2 gramos de catalizador en crema. Así sería la proporción de la marca Sanafer, la que uso yo, que se compra acá en Argentina, en Buenos Aires. Para preparar resina de poliéster hay que tener un envase. Yo, en mi experiencia, me es más útil un plato de cerámica tamaño mediano. Ahí es donde pongo la resina y la combino con el catalizador. ¿Por qué un plato de cerámica? Porque se puede volver a reutilizar. Una vez que seca la resina, todo el residuo que queda en el plato de cerámica se puede sacar con una espátula y volver a utilizar el plato. Y es mucho más cómodo y no desperdicias tanto material. Para preparar resina de poliéster uso un plato de cerámica y me ayudo con un pincel tipo de témpera o pincel mediano, tipo para pinturas, donde agarro 30 partes de resina
o sea, untando el pincel en la lata de la resina de poliéster, sacando 30 partes, o sea, 30 cargas con el pincel, o sea, una, y lo vas poniendo en el plato de cerámica, dos, así hasta 30 partes de resina. Una parte de catalizador, agarro un palito, ahí unto en el catalizador en crema, y sería como esta parte del dedo en catalizador, y lo ponemos a donde está la resina en el plato de cerámica, y ahí con un palo o con el pincel vas mezclando de manera homogénea hasta que se combinen los dos elementos y que el catalizador cubra todo lo que es la resina, que no quede espacio sin cubrir, porque no va a secar. Se mezcla de manera mezclando todo para un lado durante un minuto o medio minuto, de forma rápida. Así tendremos más tiempo para aplicar la resina. Y ahora le voy a hablar de otro tipo de resina de poliéster que viene con catalizador en forma de gotas, o sea, líquido. Se prepara, por ejemplo, 100 gramos de resina de poliéster más 2 gramos de catalizador en gotas, que serían 20 o a 35 gotas de catalizador para 100 gramos de resina. La resina de poliéster tiene un tiempo de trabajo de 2 a 5 minutos, dependiendo del factor clima, o dependiendo de la temperatura del ambiente. Días de verano seca más rápido, días de invierno hay que usar un poquito más de catalizador para que cure bien el material. La resina de poliéster se prepara en pequeñas cantidades y se aplica de forma rápida porque seca muy rápido, y creo que en 2 o 5 minutos como máximo empieza a tomar color verdoso, a gelatinarse, y ahí no hay vuelta atrás porque ya no se puede seguir trabajando el producto. El tiempo de secado es a 40 minutos o como máximo 6 horas, 15 horas o un día, dependiendo de la temperatura del ambiente. Es importante saber que cuando preparas resina de poliéster hay que usar la cantidad de catalizador no tan poco y no mucho. Tiene que ser la cantidad adecuada porque si uno pone poco catalizador a mucha resina, no va a secar, por más que pase días, no va a secar. Y queda pegajoso, queda blando, no seca, queda directamente. Cuando es así, cuando no seca, la única solución es sacar todo el laminado o limpiar toda la superficie que aplicaste resina. Y si usas mucho catalizador, en cambio, si usas mucho catalizador a poca resina, va a quedar, se va a quemar directamente. Como resultado va a quedar el laminado o la superficie que aplicaste resina, va a quedar blando, frágil,
y va a quedar tipo una especie de goma. No es recomendable porque queda muy débil. Cuando ustedes se preguntarán qué tiempo de secado tiene la resina de poliéster. Y cuando seca totalmente, la resina de poliéster no tiene que tener olor, no tiene que desprender olor, no tiene que estar pegajosa, tiene que estar rígida y fuerte. Si queda pegajoso o sigue emanando olor a tóxico, es porque se pasaron porque usaron poco catalizador y ese sería el problema. Pueden pasar días, meses que va a seguir emanando olor a gases tóxicos, pero el tiempo de curado sería como máximo un día. Si todavía no das con la proporción justa de resina de poliéster y catalizador, te recomiendo hacer pequeñas pruebas con pequeñas cantidades de resina y así dar con la medida justa para evitar desperdiciar material y ya saber cómo manejar. Recomiendo trabajar en el exterior y con las medidas de seguridad que ya le indiqué anteriormente por periodos cortos. No estar horas seguidas trabajando este material porque es muy nocivo para la salud. En mi experiencia, cuando yo empezaba a manipular este material, tuve algunos problemas porque no me había aconsejado bien y era nuevo en el rubro. Y yo trabajaba horas seguidas y fue como resultado, o sea, te falta el aire, tenés dificultades para respirar, te sentís como que te ahogás y yo fui a caer en el hospital. Pero por suerte, ahora estudié muy bien del tema y por eso estoy enseñándole a ustedes cómo manipular la resina de poliéster. Una vez que aplicaron la resina de poliéster a una superficie o a un molde de papel, como puede ser diferentes trabajos que hagan ustedes, recomiendo que lo dejen secar al aire libre, bajo techo, lejos de la humedad, de la llovizna, del agua, porque el agua lo que hace, o la neblina, o la llovizna, hace que inhibe el proceso de secado, o sea, destruye. Si tiene contacto con el agua no va a secar nada, como también la humedad. Por eso recomiendo dejar secar el aire libre días de sol, días de 20 grados, 25, como mínimo 18 grados en el día. Es recomendable dejar secar al aire libre. Pero días de tormenta, o días de lluvia, o días de frío, de baja temperatura, no es recomendable dejar afuera el molde. También existe para aplicar, para combinar con la resina de poliéster, un aditivo
que se llama acelerador de cobalto y sirve para acelerar el secado de la resina de poliéster. Como también existe cargas para la resina que son colorantes para teñir, para darle color a la resina a gusto. Todos estos productos los pueden conseguir en una artística, en una tienda online, Mercado Libre o buscando por Google. Bueno, espero que este video les haya sido de utilidad y en el próximo video voy a enseñar cómo aplicar la resina de poliéster. Bueno, me despido, soy Jonathan de Artesanal de Umbría y será hasta el próximo video. Nos vemos.